Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecitos de esos que nos encantan, especialmente cuando involucran a nuestros amados actores turcos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los sentimientos, las relaciones y las segundas oportunidades, porque la pregunta que nos trae aquí es, ¿por qué Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, querría volver con Hande Erçel? Ya sé, es un tema que ha dado mucho de qué hablar, y con razón. Fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, una explosión de química en la pantalla que traspasó la ficción y se convirtió en una realidad para millones de fans alrededor del mundo. Su historia, desde los primeros encuentros en el set de Love is in the Air hasta su posterior consolidación como pareja, fue seguida con fervor por una legión de seguidores que soñaban con su felicidad. Pero como sabemos, las historias de amor, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. Y aunque ya han pasado unos meses desde su ruptura, las especulaciones y los rumores sobre una posible reconciliación siguen a la orden del día. ¿Será que hay algo más que solo buenos recuerdos entre ellos? ¿Habrá un motivo real para que Kerem, nuestro guapísimo Kerem, quiera regresar a los brazos de Hande? Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por regresar. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, darle like a este para que YouTube sepa que les gusta el contenido y se lo muestre a más personas. Así me ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Empecemos por el principio. Para entender por qué Kerem podría estar interesado en retomar la relación con Hande, es crucial analizar los factores que los unieron inicialmente y, por supuesto, lo que pudo llevar a su separación. Todos recordamos la chispa innegable que surgió entre ellos en el set de Love is in the Air. La química, la complicidad, la admiración mutua, todo se transmitía a través de la pantalla y conquistó corazones. Pero, ¿qué es lo que realmente atrajo a Kerem de Hande? *** El primer capítulo, la conexión inicial y el encanto de Love is in the Air ***. La historia de Kerem y Hande, como la de muchas parejas de actores que se conocen en el set, comenzó con el trabajo. Love is in the Air fue más que una serie de televisión, fue el caldo de cultivo de un romance que traspasó la pantalla. La trama, centrada en la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, generó una conexión palpable entre los actores. Pero, ¿qué elementos específicos contribuyeron a esa chispa inicial? En primer lugar, la conexión emocional. Se dice que Kerem es una persona muy sensible y que valora mucho la conexión a un nivel profundo. Hande, con su dulzura, su empatía y su personalidad cariñosa, seguramente le brindó ese apoyo emocional que él necesitaba. La capacidad de Hande para entender y conectar con las emociones de los demás, su sensibilidad y su calidez, pudieron haber sido un imán para Kerem. En un mundo a menudo superficial y competitivo como el del espectáculo, encontrar a alguien que ofrezca una conexión genuina y un apoyo incondicional es un tesoro. La empatía es una cualidad muy valiosa en cualquier relación, y parece que Hande la poseía en abundancia. Además, Hande es conocida por ser una persona muy dedicada y profesional, y eso podría haberle atraído a Kerem, quien también es extremadamente apasionado por su trabajo. La dedicación, el compromiso y la ambición son valores importantes para Kerem, y encontrar a alguien que compartiera esa ética de trabajo debió ser un punto a favor. Dos personas apasionadas por sus carreras, trabajando juntas en un proyecto desafiante, seguramente encontrarían terreno común en su dedicación y profesionalismo. La capacidad de Hande para mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, incluso en medio de la fama, podría haber sido otro aspecto que Kerem valoró. Otro factor importante es el respeto mutuo. Kerem siempre ha expresado admiración por el talento y la trayectoria de Hande y ella, a su vez, ha hablado maravillas de él. Este respeto es fundamental para construir una relación sólida y duradera. La admiración mutua es el cimiento de cualquier relación exitosa. Ver a tu pareja como un ser humano talentoso y valioso, tanto en lo profesional como en lo personal, fortalece el vínculo y fomenta el apoyo incondicional. La forma en que Kerem y Hande se elogiaban públicamente, tanto en entrevistas como en redes sociales, demostraba el profundo respeto que sentían el uno por el otro. Este respeto no solo se manifestaba en palabras, sino también en acciones, en el apoyo mutuo en sus proyectos y en la manera en que se presentaban ante el mundo como un equipo.
Asimismo, se dice que ambos comparten valores similares, como la importancia de la familia, la lealtad y la honestidad. Estos valores comunes podrían haber sido un cimiento importante para su relación. La compatibilidad de valores es crucial para la armonía en cualquier relación a largo plazo. La familia, la lealtad y la honestidad son pilares fundamentales en la vida de muchas personas, y compartir esos valores crea un terreno fértil para la confianza y la estabilidad. El hecho de que Kerem y Andy compartieran esos valores comunes podría haber facilitado la construcción de una base sólida para su relación, permitiéndoles enfrentar los desafíos y celebrar los éxitos juntos. ***, el segundo acto, los desafíos de la fama y la separación ***. Ahora, ¿qué pasó para que esa relación llegara a su fin? Aunque nunca hubo una declaración oficial sobre los motivos de la separación, se rumorea que las agendas apretadas, las presiones mediáticas y quizás algunas diferencias irreconciliables podrían haber influido. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, y la constante exposición pública puede ser abrumadora. La falta de tiempo para compartir y construir su relación, debido a los rodajes, viajes y compromisos laborales, podría haber sido un factor importante. La presión de la fama es un monstruo de 1000 cabezas. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones, la invasión a la privacidad, todo eso puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. La agenda apretada de ambos actores, con rodajes, proyectos y compromisos que los mantenían separados por largos periodos, seguramente dificultó la construcción de una relación sólida. La falta de tiempo para compartir, para hablar, para simplemente estar juntos, puede erosionar cualquier vínculo. La distancia, tanto física como emocional, puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación. Las presiones mediáticas, la necesidad de mantener una imagen pública, la constante vigilancia de los paparazzi, todo eso puede generar un estrés adicional que afecta la dinámica de la pareja. La imposibilidad de vivir su relación con naturalidad, la necesidad de proteger su intimidad, la constante especulación sobre su vida privada, todo eso puede generar tensión y dificultar la comunicación. Sin embargo, las rupturas, aunque dolorosas, también pueden ser oportunidades para reflexionar y crecer. A veces, la distancia ayuda a valorar lo que se tenía y a entender mejor las necesidades de cada uno. Y aquí es donde entran en juego las posibles razones por las que Kerem podría querer volver con Andy. ***, tercer acto, el análisis de las posibles razones para una reconciliación ***. Ahora adentrémonos en las posibles motivaciones que podrían impulsar a Kerem a buscar una segunda oportunidad con Andy. Es importante recordar que esto es especulación, basada en la información disponible y en la comprensión de la psicología humana. Primero, el arrepentimiento. Es posible que Kerem haya reflexionado sobre su relación y se haya dado cuenta de que cometió errores o que no valoró lo suficiente a Andy en su momento. El tiempo puede jugar a favor, y el arrepentimiento es un sentimiento poderoso que puede impulsar a alguien a buscar una segunda oportunidad. El arrepentimiento es una emoción humana universal. Reconocer los errores del pasado, lamentar las decisiones tomadas, y desear haber actuado de manera diferente son sentimientos que pueden llevar a una persona a buscar la redención. Quizás Kerem, al reflexionar sobre su relación con Andy, haya reconocido errores, ya sea en su comportamiento, en su comunicación o en la forma en que valoraba su relación. El arrepentimiento puede ser un catalizador para el cambio y la búsqueda de una nueva oportunidad. Segundo, la nostalgia. Recordar los buenos momentos, la complicidad, la conexión que compartieron, puede ser muy fuerte. La nostalgia puede llevar a Kerem a desear revivir esos momentos y a querer recuperar lo que alguna vez tuvieron. La nostalgia es un poderoso evocador de emociones. Recordar los momentos felices, la risa, la complicidad, los momentos de intimidad, puede generar un deseo profundo de revivir esas experiencias. Para Kerem, la nostalgia podría ser un factor importante. Recordar los momentos especiales que compartió con Andy, la química que los unía, la conexión que tenían, podría llevarlo a desear revivir esa magia. La nostalgia puede ser un motor para el cambio, un impulso para buscar la felicidad del pasado y construir un futuro similar. Tercero, el cambio personal. Después de una ruptura, las personas suelen experimentar un proceso de crecimiento personal. Kerem podría haber cambiado su perspectiva, haber aprendido de sus errores y haber desarrollado una nueva visión de la relación. Esto podría hacer que se sintiera más preparado para comprometerse y construir una relación más sólida con Andy.
El crecimiento personal es una de las consecuencias más valiosas de las experiencias de vida, incluso las dolorosas. Una ruptura amorosa, aunque traumática, puede ser una oportunidad para la introspección, el aprendizaje y el cambio. Kerem, al igual que cualquier persona que ha pasado por una separación, podría haber utilizado ese tiempo para reflexionar sobre su comportamiento, sus necesidades y sus expectativas en una relación. Ese proceso de crecimiento personal podría haberlo llevado a desarrollar una nueva perspectiva sobre su relación con Ande, a entender mejor sus errores y a estar más preparado para construir una relación sólida basada en la comunicación, el compromiso y el respeto mutuo. Cuarto, la búsqueda de estabilidad y apoyo. En el competitivo y a veces solitario mundo de la actuación, tener una pareja que te apoye y te comprenda puede ser muy importante. Ande, con su personalidad afectuosa, podría ser la persona ideal para brindarle a Kerem ese apoyo emocional y esa estabilidad que necesita. El mundo del espectáculo es un entorno exigente, lleno de presiones, incertidumbres y competencia. En ese contexto, tener una pareja que te brinde apoyo incondicional, comprensión y estabilidad emocional es un tesoro invaluable. Ande, con su personalidad afectuosa y su capacidad para empatizar con los demás, podría ser la persona ideal para Kerem. La estabilidad emocional que Ande le brindaba podría ser un factor importante en su deseo de volver a estar juntos. Quinto, la atracción física y emocional. No podemos negar que existe una atracción física y emocional evidente entre ellos. La química que tenían en la pantalla era real, y es posible que esa conexión siga presente, incluso después de la ruptura. La atracción física y emocional es un componente fundamental en cualquier relación romántica. La química entre Kerem y Ande era innegable, tanto en la pantalla como en la vida real. La atracción física, la conexión emocional, la compatibilidad, todos esos factores podrían seguir presentes, incluso después de la separación. La química, esa conexión intangible pero poderosa, es difícil de extinguir. Es posible que a pesar de la ruptura, la atracción entre ellos siga siendo fuerte, alimentando el deseo de volver a estar juntos. Sexto, la influencia del entorno. El entorno social y profesional de ambos actores podría influir en su decisión. Amigos en común, eventos sociales y encuentros casuales podrían haber generado un ambiente propicio para que volvieran a acercarse y a replantearse su relación. El entorno social y profesional puede jugar un papel importante en la vida de las personas, especialmente en el mundo del espectáculo. Los amigos en común, los eventos sociales, las coincidencias en el trabajo, todo eso puede generar un ambiente propicio para el reencuentro y la reflexión. La influencia de amigos y conocidos en común puede ser significativa. Escuchar opiniones, recibir consejos y ver cómo los demás perciben la relación puede influir en la decisión de buscar una segunda oportunidad. Séptimo, el deseo de superar obstáculos. Las relaciones que han superado desafíos suelen ser más fuertes. Si Kerem siente que su amor por Ande es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que los separaron, podría estar dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. La superación de obstáculos puede fortalecer cualquier relación. Las parejas que han enfrentado y superado desafíos, ya sea en su vida personal, profesional o en su propia relación, suelen desarrollar un vínculo más fuerte y una mayor comprensión mutua. Si Kerem siente que su amor por Ande es lo suficientemente fuerte como para superar los desafíos que enfrentaron, podría estar dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. El deseo de demostrar que su amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo podría ser un factor motivador. Asterisco asterisco cuarto acto, las pistas que alimentan la esperanza de los fans asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué pistas tenemos de que esto sea más que una simple especulación? Aunque ni Kerem ni Ande han confirmado nada, hay algunos detalles que han alimentado las esperanzas de los fans. En primer lugar, las indirectas en redes sociales. A menudo los actores utilizan sus redes sociales para enviar mensajes subliminales o para generar expectación. ¿Hemos visto alguna publicación sospechosa por parte de Kerem o Ande? ¿Algún like a fotos antiguas, algún comentario enigmático? Estén atentos. Las redes sociales son un campo de juego perfecto para las indirectas y los mensajes subliminales. Los fans, siempre atentos a cualquier pista, analizan cada publicación, cada like, cada comentario en busca de señales que confirmen sus esperanzas. Si Kerem o Ande hubieran dejado caer alguna indirecta, por mínima que fuera, las redes sociales habrían estallado en especulaciones. Un like a una foto antigua, un comentario enigmático, una canción con una letra significativa,
cualquier detalle podría ser interpretado como una señal. En segundo lugar, los encuentros casuales. ¿Han coincidido en algún evento público? ¿Han sido vistos juntos en algún lugar? Cualquier encuentro, por casual que sea, alimenta las especulaciones y el interés de los fans. Los encuentros casuales, especialmente en el mundo del espectáculo, son un terreno fértil para las especulaciones. Si Kerem y Ande hubieran coincidido en algún evento público, o si hubieran sido vistos juntos en algún lugar, la noticia habría corrido como la pólvora. Los fans ávidos de noticias analizan cada detalle, cada foto, cada vídeo, en busca de pistas. Un encuentro casual, por mínimo que sea, podría ser interpretado como una señal de que algo está pasando. En tercer lugar, el silencio. A veces, la falta de declaraciones oficiales puede ser tan reveladora como las propias declaraciones. ¿Por qué no desmienten los rumores? Es porque no quieren cerrar ninguna puerta. Un misterio. El silencio, en este caso, puede ser interpretado de múltiples maneras. Por un lado, podría significar que no quieren alimentar los rumores y prefieren mantener su privacidad. Por otro lado, podría ser una señal de que no quieren cerrar ninguna puerta, de que están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. El silencio, en este caso, es un arma de doble filo que alimenta la especulación y la curiosidad de los fans. En cuarto lugar, el apoyo de sus amigos. ¿Han notado alguna señal de apoyo por parte de los amigos de Kerem y Ande? ¿Alguna indirecta en entrevistas o publicaciones? A veces el círculo cercano puede influir en las decisiones de una persona. El apoyo de los amigos puede ser un factor importante en cualquier relación. El círculo cercano, los amigos de confianza, pueden influir en las decisiones de una persona. Si los amigos de Kerem y Ande hubieran dado alguna señal de apoyo, ya sea en entrevistas, en redes sociales o en comentarios públicos, eso podría ser interpretado como una señal de que están a favor de una reconciliación. El apoyo de los amigos, en este caso, podría ser un indicio de que existe una posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. En quinto lugar, el tiempo que ha pasado. El tiempo es un factor importante en las rupturas. Si han esperado lo suficiente, es posible que ambos estén listos para hablar, reconciliarse y volver a conectar. El tiempo cura las heridas, dicen. En las rupturas amorosas, el tiempo es un factor crucial. Si ha pasado suficiente tiempo desde la separación, es posible que las emociones se hayan calmado, que la reflexión haya tenido lugar y que ambos estén listos para hablar, reconciliarse y volver a conectar. El tiempo puede ser un aliado en la búsqueda de una segunda oportunidad. Y por último, la química innegable. Siempre queda la esperanza de que Kerem y Ande puedan volver a estar juntos, ya que la química entre ellos sigue siendo innegable. La química, esa conexión intangible pero poderosa, es difícil de extinguir. Si la química entre Kerem y Ande sigue siendo innegable, es posible que la llama del amor aún esté encendida. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es el motor que impulsa a los fans a seguir soñando. *** quinto acto, conclusión y reflexiones finales ***. En resumen, aunque no podemos asegurar al 100% que Kerem Bürsin quiera volver con Hande Erçel, hay varios factores que sugieren que podría ser así. El arrepentimiento, la nostalgia, el cambio personal, la búsqueda de estabilidad, la atracción física y emocional, la influencia del entorno y el deseo de superar obstáculos son algunas de las razones que podrían impulsarlo a buscar una segunda oportunidad. Pero recuerden, todo esto son especulaciones basadas en lo que sabemos de su relación y en los rumores que circulan en la prensa y las redes sociales. Solo ellos saben la verdad, y el tiempo dirá si esta historia de amor tiene un final feliz. La posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande es un tema que sigue generando un gran interés entre los fans. Los factores que hemos analizado, desde la conexión inicial hasta las posibles motivaciones para una segunda oportunidad, nos dan una idea de las complejidades de su relación. Sin embargo, solo ellos dos saben la verdad. El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Esperamos con ansias cualquier noticia que pueda surgir, y seguiremos observando y analizando cualquier pista que nos puedan dar. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor que ha tocado los corazones de millones de personas. Deseamos lo mejor para ambos independientemente de lo que el futuro les depara. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? ¿Cuáles son sus razones?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.